Así le entra. No sé si. Ah, sí, qué buena foto, Dios mío, santo. No, es que me dijeron que mandaron. Ya, Dios les continúe bendiciendo con su gran poder, su gran amor. Es una mañana de nuevas bendiciones, de nuevas misericordias de nuestro Dios sobre cada uno de nosotros. Allí donde ya usted está tempranito conectado a este medio, qué bendición poder contar con su presencia ahí y podernos conectar todos con nuestro Dios Salvador, ese Dios vivo que nos ha amado tanto y que nos ama. Entonces, en esta mañana vamos a disponer nuestro corazón, iglesia, a decirle que muchas gracias por ser nuestro consolador, por ser nuestro pastor, por ser ese Dios pendiente de nosotros, un Dios que se ha interesado tanto por nosotros. Le vamos a darle gracias a Dios, preciosa iglesia, y decirle a mi Señor que nos siga ayudando en su misericordia. Amado Dios, en esta hermosa mañana, estamos delante de tu santísima y divina presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, por la facultad de poder respirar, de poder movilizarnos, amado Dios. Gracias, Padre precioso, por la familia que ha sido guardada, cuidada, Señor, por ti, por su amor tan grande. Gracias por estar allí en la casa de cada hijo tuyo, aquellos fieles que han estado en esta transmisión domingo a domingo, Señor, de lunes a viernes en la oración, están ahí pendientes, fieles a ti, Señor. Gracias, Señor de la gloria, por esa sed que hay en ellos, Señor. Gracias, precioso Dios, por ese interés, ese deseo tan grande de estar ahí conectados, buscando tu presencia, amado Dios. Sabemos que tú tienes una respuesta grande, Señor, para cada hijo tuyo, Señor, que te busca, que te honra, Señor, que cree en tu palabra, Señor. Gracias, amantísimo Señor, por tus ojos puestos sobre los fieles de la tierra y esos oídos atentos a la oración del justo, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú estás cercano, Señor, ahí cercano a aquel que te ama, aquel que teme a tu nombre, Señor, aquel que quiere honrar, Padre precioso, ese nombre santo, Señor. Gracias, precioso Dios. En esta mañana, glorioso Padre, tú conoces las necesidades en todas las áreas de tu iglesia. Solo tú la conoces en plenitud, Señor. Padre, todo cansancio mental, todo cansancio espiritual, Señor, físico, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que nos renueva las fuerzas, Señor. Cada mañana tú nos das fuerzas nuevas, aliento nuevo, Señor. Te agradecemos esas fuerzas maravillosas que tú hoy suples. Bendice a tu hijo, a tu hija, Señor. Y ayúdanos, Padre, a que esa fe que tú nos has dado no nos falte, Señor. Ayúdanos a seguir creyendo. Ayúdanos a seguir, Señor, alabando tu nombre,
nombre, dándote gloria por todas las maravillas que tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, precioso Padre Celestial, por ser ese Dios consolador, ese Dios que está ahí, Señor, cerca de nosotros para darnos las fuerzas suficientes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias por ser el sanador, por ser, Dios mío, ese Dios vivo, Señor, que está allí junto a tu iglesia, junto a tu pueblo, Señor. Gracias, precioso Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo caminamos de tu mano. Caminamos de tu mano, Señor divino, porque tú nos sostienes. Porque tú eres ese Dios, Padre, que nos lleva en este peregrinaje por el que vamos, Señor. Que cada día, Señor, hay una adversidad, una dificultad, Señor. Pero tú estás ahí, Señor. Gracias, gracias por ese cielo, Señor, que está allí esperándonos contigo, Señor. Gracias por ese lugar, soberano Jesús, donde pasaremos la eternidad contigo, Señor. Gracias por esos cielos nuevos, tierras nuevas, Padre. Gracias por el día de nuestra transformación, Señor. Gracias, precioso Dios, por ese momento de tu venida, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a tener esas lámparas encendidas, mi Señor. Gracias, precioso Dios, porque en este momento, Señor, esa iglesia tuya, Señor, que está en cualquier parte de la tierra, Señor, allí está buscando aceite, Señor, comprando ese aceite que tú nos das, Señor. Padre, gracias, gracias por ese aceite para esas lámparas, para cuando tú llegues no nos falte, Señor. Gracias, soberano Dios, por esa fe, el amor, Señor, la fidelidad, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, a que la fe no nos falte, que es parte de ese aceite en la vasija, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos cada día, Señor, a ahondar, a buscar el agua, Señor. Padre precioso, profundizando, Señor, buscando, Señor, esas raíces allí, Señor, que tú nos estás ayudando a tener, Señor, día a día. Raíces fuertes, Señor, arraigadas en tu palabra, en tu presencia, Señor. Gracias, precioso Señor. En el nombre de tu Jesucristo seremos, Padre, como tú nos dices, Señor, esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, Padre. Señor, donde podremos estar firmes, arraigados, donde ningún viento contrario, ningún calor, Señor, nos marchite, Señor amado. Ayúdanos, precioso Dios. Gracias por acordarse que estamos en la tierra, que estamos en medio del mundo de pecado, de perversión, Señor. Señor, donde es fácil desalentarnos, desanimarnos. Pero gracias, gracias, Padre, porque esa palabra que hemos escuchado, esa palabra que día a día escuchamos, comemos, bebemos, Señor, Señor, nos ayuda a mantenernos ahí, creyendo, escuchando, firmes, seguros de que no estamos abandonados ni estamos solos, sino que el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo los océanos, Padre, toda clase de aves, Señor, nos sostiene. Gracias, Dios, creador del universo. Muchas gracias, Señor Jesús. En esta mañana tu visita, Señor, al niño desamparado, al niño que está allí sufriendo, Señor. Tú le bendices, le proteges, Padre. Y esa palabra que todos los niños han escuchado en algún momento de ti, Señor, ayúdalos a invocar tu nombre, Señor. Gracias por proteger a los niños de la tierra, Señor. Gracias, Padre, por bendecir a los niños que están en bienestar familiar, Señor. Muchas gracias, Padre, por esos hombres y mujeres, Señor, aquellas familias que quieren adoptar niños, Padre. Precioso Dios, coloca en el corazón de la iglesia que tiene la capacidad, la facultad, Señor, de poder adoptar niños, Dios. Gracias, Padre precioso, por esas familias que se interesan en ir a buscar a aquellos niños perdidos y abandonados, Padre. Señor, gracias, gracias, Señor, porque de ellos tú harás siervos tuyos, hombres y mujeres temerosas de ti, Señor. Gracias, Señor, por estar al lado de esos niños, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Padre precioso. Gracias, Señor, por despertar ese espíritu, Señor, en tu iglesia de adopción, Señor, que adoptemos niños, Dios, tu iglesia que tiene las formas, el poder para hacerlo. Gracias, precioso Dios. Muchas gracias, divino Dios, por visitarnos en esta mañana con esa presencia santísima, Señor, en nuestros corazones, oh Dios. Gracias, divino Dios.
Dios. Muchas gracias, Padre, por encargarse, Dios mío, de cada situación difícil en cada familia. Solo tú sabes, Señor, y solo tú puedes, Señor. Encargamos toda necesidad, toda situación difícil, te las colocamos en tus manos y confiamos en ti, Señor. Gracias por llevar el timón del barco, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana te agradecemos, Padre, por tu maravillosa presencia, Señor. La gloria es para ti, Dígale allí, Señor. gracias, Señor. Aleluya. Gracias Te por tu adoramos, presencia. Señor. Gracias por estar con nosotros, Dios eterno y Sí, maravilloso. Señor, aleluya. Dígale, Dios, aquí estoy para decirte a ti, Señor, que tú eres mi esperanza, Señor, que tú eres nuestro todo, Dios amado, y que te adoramos en esa mañana a ti, que adoramos tu nombre, Señor, y que a ti venimos, Señor, levantando nuestras manos y nuestro ser en adoración y exaltación. Dígale allá al Señor, gracias. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar con tu presencia. Dile, Señor, es descender tu poder a los que estamos aquí. Oh sí, Dios, quiero levantar a ti mis manos. Dile, Dios, maravilloso Jesús, milagroso Señor, hoy te pedimos, llena este lugar con tu presencia y haz ascender tu poder a los que estamos aquí. Dile allí en tu casa, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creemos en ti, Señor, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dile a Dios, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Queremos adorarte a ti en esta mañana, Señor. En este inicio de semana queremos adorarte y bendecirte. Queremos agradecer por tu presencia, Señor. Queremos pedirte que tu presencia esté con nosotros en toda esta semana. Que tu presencia esté con nosotros en ese día, Señor. En cada paso que demos en ese día, tú vayas con nosotros. Tú vayas delante de nosotros, Señor. A ti, Señor, te adoramos porque creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, Señor. Creemos que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Que tú no nos desampararás, que no nos dejarás, Señor, que allí estarás con nosotros, amado Señor. Dígale a Dios, gracias, gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Dígale nuevamente, quiero levantar
levantar a ti mis manos. Dígale a Dios, te adoro. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Dios, te adoramos. Llena este lugar con tu presencia. Que tu casa hoy sea llena de Dios. Que tu casa, allí donde estás, iglesia, tu casa que se ha vuelto el templo, allí donde estás, sea lleno de la presencia del Señor. Que nuestro Dios se pueda mover en medio de tu altar, en medio de tu casa, en medio de ese tiempo de oración, de adoración, de exaltación, en ese tiempo de honra a nuestro Dios. Que nuestro Dios pueda tocarte, pueda tocar tu vida, pueda tocar tu corazón, pueda tocar lo que eres allí donde estás escuchando esa transmisión, en ese tiempo de unidad, de oración, de intercesión. Señor, que tú te puedas mover, Dios. Dile, creo en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor, en lo que harás en mí. Si creemos en ti, Señor, dile, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, dile al Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Señor, solo queremos adorarte en esta mañana. Queremos bendecirte, Dios. Queremos decirte que un día más nos paramos porque creemos en ti, porque creemos en lo que tú haces, Señor. Creemos que tú tienes cuidado de nosotros. Creemos, Señor, que tu mano no nos ha soltado. Creemos, Señor, que tu propósito se cumplirá en nuestra vida, Señor. Y creemos, Señor amado, que tú harás con nosotros lo que has pensado, Señor. Oh Dios, tus pensamientos de bien, tú los cumplirás en nosotros. Dígale, Señor, gracias porque creemos, Dios. Y a pesar de lo que vivimos, Señor, seguimos creyendo en el Dios que tenemos. Seguimos creyendo en ti, Señor amado. Seguimos creyendo en ti, amado Señor. Creemos en nuestro Dios, creemos en nuestro Rey. Dile, Señor, creemos en ti, amado Señor. Y aunque las circunstancias y el mundo, Señor, Padre, nos agobian y tratan de matar nuestra fe, nos paramos en esa mañana a decirte, Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra y queremos, Señor, comenzar esta mañana, Señor, ese día diciéndote, Dios, nos paramos una vez más creyéndote a ti, creyendo en nuestro Dios, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas, creyendo, Dios, que tú tienes nuestra vida en tus manos. Y si tú tienes nuestra vida en tus manos, podremos descansar, Señor. Creemos en ti, amado Dios. Te adoramos solo a ti, Señor. Te adoramos solo a ti, Señor. Y te adoramos y te honramos, Señor, a ti. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda
precioso. Hijo de Dios. Dile, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Hijo de Dios, nuestro altar es para adorarte a ti. Ese altar que tenemos todos los días, a esta hora tiene una intención, es adorarte, es bendecirte, Padre, es adorar tu nombre, es glorificarte a ti, Señor amado, y darte honor y exaltación, Señor mío, Dios mío. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso. Hijo de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por un nuevo día que tú nos das. Gracias por un nuevo amanecer, Señor. Gracias por la oportunidad de hoy levantarnos y poder acercarnos a tu presencia y poder venir delante de ti, Señor, en esa mañana y poder, Dios, traer nuestros corazones y nuestras vidas para rendirlos aquí en el altar en ese día, Señor. Estamos ante ti, Dios. Oh, Padre, no adoramos a nadie más, no exaltamos a nadie más. Dile, Señor, aquí estoy, Padre. Tú sabes, Señor, tú me conoces, Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, porque tú eres el buen pastor que sabe y conoce todas las cosas. Dile, Señor, oh Dios, inclina tus ojos hacia nosotros en esa mañana. Pon tu mirada, Señor, sobre nosotros, Dios, en este tiempo donde nos hemos levantado, Señor, a buscar tu rostro. Dile, Señor, mira mi vida, aquí estoy. Mira mi ser, aquí estoy delante de ti, Señor. Hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor. Padre, como el niño levanta sus manos al Padre, oh Dios, porque sabe que en Él tiene seguridad. Dile, Dios, en esta mañana yo vengo a levantar mis manos a ti, Padre bueno, porque sé que en ti tengo seguridad. Dile, Dios, aquí estoy, amado Señor, allí en su casa donde está, en la posición que está, en la disposición que tiene. Dígale, Dios, aquí estoy con mi ser dispuesto. Dile, Señor, mira mi vida, mira mi ser, Señor, en esta mañana. Vengo a decirte, Dios, que hoy dependo de ti, que hoy dependo de tu presencia, que sigo creyendo a tu palabra, Dios, que sigo creyendo a tus principios, Señor, que sigo creyendo a lo que tú has dicho que debo hacer. Aquí estoy, fortalece mi vida, fortalece mi ser, Señor, y ayúdame en ese tiempo, Señor. Aquí estamos para adorarte, Dios. Aquí estamos para honrarte en ese día, Señor. Dígale, Señor, no quiero irme, Señor, de empezar ese día sin haberte rendido toda la exaltación a ti, Señor, y haberte adorado con todas mis fuerzas en esa mañana, Padre. Gracias, Señor. Oh Dios, te adoramos. Allí donde estás, simplemente adore, Señor, con sus palabras. Oh, abra su corazón al Señor en esa mañana y dígale, Dios, te adoro, Señor. Bendice, alma Te mía, adoro, Señor. Dígale, Dios, que todo mi ser te adore, que todo mi ser te adore, mi corazón y mi carne que cantan, Dios todo mío, nuestro ser tu deseo, adore tu nombre, tu Señor. memoria son el deseo Que de todo nuestra nuestro alma, ser, Señor. Dios, se dé gloria a ti, Señor Y tanto mío. que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, Oh, Señor. Señor, gracias. Porque luego que hay juicios Gracias. tuyos en la tierra, los hombres Así del es, mundo aprenden Señor. justicia, Jesús. Te adoramos solo a ti. Oh, gracias. Te adoramos solo a ti, Señor. Te hemos esperado, ¿Quién Señor. como tú? ¿Quién como Como tú? los centinelas, Señor, esperan la
mañana, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Dios. Gracias por ese tiempo, Señor. Gracias por tu Sácianos con tu presencia, Señor. misericordia, Señor. Oh, De mañana nos Señor, presentamos gracias. delante de ti, esperaremos. Así es, Señor. De mañana, Señor, nos presentaremos delante de ti, Señor. Y tú oirás nuestra voz, la voz de nuestras súplicas. Así es, Señor. Aquí estamos levantando clamor, Aquí Señor, en el nombre de estamos, Jesús. Señor. Padre glorioso, como cuando Job se levantaba cada mañana, Señor, a ofrecer Te sacrificio. adoramos. Y hoy no presentamos, Señor, un cordero, no presentamos un buey, no presentamos, amado Dios, ningún animal. Hoy presentamos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional. Señor, y a pesar de que los templos puedan estar cerrados, la iglesia no ha dejado de hacer culto, Señor. Nuestro culto y lo presentamos delante de ti, Señor. Presentamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Examínanos, Padre. Señor, quita todo lo que no te agrada, Señor, y que nuestro sacrificio en esta mañana pueda ser santo, agradable a Dios, como culto racional. Padre, presentamos todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Mira nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, Señor. Quita toda idea que el enemigo ya querido poner allí de confusión, de miedo, de temor. Y que hoy, Padre, como dice tu palabra, el perfecto amor eche fuera el temor en el nombre de Jesús, Señor. Ese amor glorioso tuyo, Señor, prevalezca, Señor, sobre toda mentira que el diablo nos haya hecho creer, en el nombre de Jesús. Y que en esta mañana, mediante tu iglesia, Señor, juntamente alabamos y exaltamos tu nombre, Señor, como Silas y Pablo, y como la iglesia en el tiempo donde Pedro estaba encarcelado, Señor. Y mientras la iglesia oraba y la iglesia adoraba tu nombre, Señor, las cárceles de todos fueron abiertas. Las cárceles de todos cuando estaba Pablo fueron abiertas, Señor. Y la cárcel de Pedro fue abierta mientras la iglesia estaba orando, aunque la iglesia no se dio cuenta. Señor, en el nombre de Jesús, así creemos que hoy estás haciendo cosas que aunque no nos hemos dado cuenta, Señor, estás obrando porque eres un Dios fiel. No puedes resistirte, Señor amado, a responder la oración de gente que hoy levanta clamor delante de ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, hoy nos levantamos, Señor, como la actitud de aquella viuda que venía delante del juez a pedir justicia de su adversario, Señor. Así que en el nombre de Jesús, Padre, acá estamos para que tu Espíritu, Señor, nos dirija, nos guíe en nuestro clamor, nuestro gemir, nuestro sentir, nuestra oración. En el nombre de Jesús, oramos para que nos uses en esta mañana como instrumentos de oración. Usa a cada persona que está en su casa, en su hogar. Pon la carga que venga del corazón tuyo, Señor, para ser quebrantados por la necesidad que en esta mañana hay en el corazón tuyo, Señor. Que en esta mañana no oremos por orar, no oramos por nosotros. Venimos a que tú transmitas a nuestro corazón el deseo que hay en el tuyo, Señor, para poder transmitirlo, Señor amado, para poder confesarlo y el cielo obre a favor de nuestras necesidades para gloria y honra tuya, Señor. Padre, gracias, porque los cielos responderán a la tierra, dice tu palabra, y la tierra responderá al vino, al trigo y al aceite, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy necesitamos, Señor, que el incienso que hoy suba delante de tu presencia y ha subido todo este tiempo, Señor, sea derramado en respuesta sobre la tierra, en el nombre de Cristo. Que nuestras copas de incienso allá en el cielo sean llenas con la oración de tus hijos que claman a ti día y noche, en el nombre de Cristo. Oh Padre, gracias. Declaramos que este tiempo no pasará desapercibido, no será en vano. Hemos determinado buscarte, Señor, y aquel que ha determinado buscarte, Señor amado, tu palabra dice: el que te busca te encuentra, Señor. Pero si te dejamos, dice tu palabra, tú también nos dejarás, Señor. Pero en esta mañana hemos determinado, Señor, que podemos perder cualquier cosa menos buscar tu presencia. Señor, eso no está en juego, no lo tenemos, Señor amado, no está en negocio, Señor.
Acá estamos en el nombre de Jesús. Tal vez muchos derribados, Señor. Tal vez muchos angustiados. Pero nuevamente estamos en tu presencia, Señor. Tal vez muchos, amado Dios, con malas noticias, amado Dios, con faltantes, con necesidades. Pero nuevamente estamos aquí en pie, Señor, delante de ti. Porque tú nos mantienes en pie, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Así que en esta mañana tu iglesia te alaba y te adora, porque mientras te alaba y te adora, tú te levantas, Señor amado, y nos das la paz de que todo está bajo control, Señor. Gracias. Que la paz de Dios inunde el corazón de tus hijos. Que la paz de Dios inunde el corazón de tus siervos, de pastores, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Que las situaciones que se nos salen de control, hoy la paz de Dios pueda venir y decirnos: tranquilo, todo está bajo control. Es necesario, pero todavía no es el fin. Oh Señor, muchas gracias. Te damos el honor y toda la gloria, Señor. Y declaramos que desde este lugar no ha faltado sal para la tierra. Hoy la iglesia recibe sabor de Dios. Hoy la iglesia, hoy la tierra recibe sal. Hoy la tierra recibe bendición del Señor. Hoy la tierra está orando, Bogotá está orando, Kennedy está orando, la familia está orando. Hoy, Señor, no nos podrás acusar, Señor, de que no faltó alguien que estuviera en la brecha. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, y podemos levantar nuestras manos para decir: aquí estamos, Señor. Hay alguien a favor de la tierra. Hay alguien a favor de Bogotá, Señor. En el nombre de Cristo, en esta crisis, Señor. Señor, para que tú des la orden. Para que tú des la orden, Señor. Y lo que tú dices, Señor amado, es como un sello. Como en el tiempo de los reyes, Señor, que había un sello y cuando se veía ese sello era respetado, no podía modificarse. Así lo creemos, que tú des la orden, Señor amado, y solamente es que tú des la orden y toda línea de contagio bajará, Señor. Desaparecerá todo virus en el nombre de Cristo. Se activará la economía, Padre glorioso, se activará todo, Señor. Señor, nuestra tierra será bendecida, la familia. Solamente que tú des la orden, Señor. El centurión, Padre, que tu iglesia tenga la fe de aquel centurión, la misma fe que pueda decir solamente una palabra, y la situación va a cambiar, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Así lo creemos, Señor. Gracias, Señor. Mientras tanto, tu palabra la estás dando, Señor, para fortalecer a tu iglesia en medio de este tiempo. Tu palabra ha sido dada para bendecir nuestros gobernantes. Tu palabra ha sido dada para bendecir, Señor amado, al presidente de la República. Tu palabra ha sido dada para bendecir a Claudia López, a la doctora Claudia López, en el nombre de Cristo. Tu palabra ha sido dada para bendecirle la policía, los estamentos, amado Dios, de gobierno, de control, en el nombre de Cristo. Tu palabra ha sido dada para sostener gente, familias, mujeres, cabezas de hogar, Señor, en esta situación tan dura y difícil. Tu palabra ha sido dada para sostener la vida de los niños, para que su propósito en ti no se pierda. Señor, hoy que están siendo arriesgados, Señor, hay órdenes de muerte sobre ellos, amado Dios, pero tú has levantado mujeres, Señor amado, como la mamá de Moisés, Señor, que se atrevió a creer en ti en un tiempo contrario, Señor, y no tiró su hijo al río de cualquier manera, Señor. Lo propuso, hizo un arca, Señor amado, una arquilla, Señor amado, y allí lo puso. Padre, declaramos que en medio de este terrible momento, Señor, donde muchas veces las víctimas son los niños están pasando sobre una arquilla en el nombre de Cristo Jesús, y están levantando hijas de Faraón, Señor, para que los sostengan en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Padre, levanta patrocinadores de propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Levanta patrocinadores de propósitos, Señor, como aquella mujer, hija de Faraón, Señor, que no sabía a quién estaba prodigando, Señor amado, que no sabía quién era Moisés, Señor, pero mantuvo, Señor, el propósito. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este tiempo donde muchos pensaron, Señor, que tu obra caía, Señor, estás levantando patrocinadores de propósito, Señor.
patrocinadores del propósito más grande que hay sobre la tierra, que es la iglesia. La visión más grande que hay en el mundo es la iglesia. No es un negocio, no es una empresa, no es una fábrica, es tu iglesia, Señor amado, el propósito más grande que hay sobre la tierra, porque a través de ella, a través de tu iglesia, Señor, ministras eternidad para el mundo. Señor, gracias. Levanta gente que patrocinará la visión de tus hijos. Gente que hoy, en medio de esta temporada, harás nacer una visión gloriosa en el corazón de las personas. Una visión que está empezando de cosas muy pequeñas, pero la llevarás a cosas muy grandes. Señor, levanta gente que patrocine propósitos de Dios. Señor, a un inconverso, tócalos, Padre, con tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús, Señor. Siempre lo has hecho así, Señor. Tú patrocinaste, impíos patrocinaron, gente que no creía, patrocinaron la huida de Israel de Egipto, los patrocinaron en el nombre de Cristo Jesús. Y así lo creemos, Padre. Que el temor huya hoy de tu iglesia, Señor, y la paz gobierne el corazón de ella, sabiendo, Señor, que tú estás detrás de todas las cosas, Señor. Y tú, amado, aún creaste al impío para el día malo, Señor. Padre, así lo creemos en el nombre de Jesús. Sostendrás la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias porque aún usarás, amado Dios, una viuda para patrocinar un profeta en el nombre de Cristo. Gracias, gracias, por eso te damos toda la gloria, Jesús. No queda más sino darte la gloria. ¿Por qué nos hemos de quejar, Señor? No venimos a quejarnos, hemos venido a darte la alabanza, hemos venido a darte adoración, Señor, porque, Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Con tremendas cosas nos responderá el Señor. Señor, gracias porque lo harás más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Gracias. Ahí donde está, querido hermano, simplemente adora al Señor. Adora. El Señor sabe tus peticiones. Recibe toda. Vamos, el Señor sabe tus peticiones y tus deseos. Adórale. Ya hay una orden de parte del Señor. Y esa orden está detenida en los cielos, esperando el tiempo. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Levanta tus manos allí en casita. Recibe toda la gloria. Recibe toda, Señor, porque creo lo que harás, creo lo que estás haciendo, Señor. Creo en ti, Señor. Recibe toda la gloria. Solo adórale allí en tu casa. Dile, Señor, creo que algo pasa cuando oramos. Creo que algo sucede cuando estamos. Adora, comienza a adorar, adora. Está sucediendo mientras adoramos. Dios sabe de qué cosas tiene necesidad. En la cárcel, cuando Pablo y Silas cantaban. Aleluya. Creemos, Señor, que algo pasa cuando te adoramos, Señor. Que mientras estamos, Señor, en este tiempo y adoramos, Señor, creemos en lo que haces, Señor. Solo adórale, dile, Señor, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Estaremos derribados, pero no destruidos, Señor, dice tu palabra. Señor. Gracias.
Gracias, Jesús. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tal vez como pobres, pero enriqueciendo a muchos, dice tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Señor. Aleluya. Oh, gracias. Que nada robe la fe de tu iglesia en esta mañana, Señor. Gracias. Ahí donde está, levante sus manos y dele gracias. Dale gracias a Dios. Gracias, Rey. Preocúpate por adorarle. Pablo y Silas adoraban y no pidieron ser libres de la cárcel. Gracias, Rey. Ellos simplemente adoraron a Dios. Y al adorar a Dios, sus necesidades fueron respuestas, fueron respondidas. Así que simplemente en esta mañana adora al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya. ¿Quién podrá, Señor, torcer tus derechos, Señor? ¿Quién podrá torcer tu brazo, Señor? Tú eres único, Señor. Te adoramos solo a ti. Oh, Señor, gracias. Te adoramos. ¿Quién como tú? Porque sobre un alto vigila a otro más alto, y uno más alto está sobre todos. Oh, porque así dijo el alto y sublime. Isaías lo dice. Y el que habita en la eternidad y también habita con el quebrantado de humilde de espíritu. Señor Jesús. Damos el honor y la gloria solamente a Él. Te adoramos. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Tú te encargarás de lo otro, Señor. Tu palabra dice, Señor, Hechos capítulo 13. Y habían allí, Señor, maestros y profetas. Manaén, Lucio, Señor, Bernabé y Pablo y muchos otros allí, Señor amado. Pero estos ministraban al Señor. Y en ese tiempo de ministración al Señor habló el Espíritu Santo, Señor. Que la voz del Espíritu Santo hoy venga sobre cada uno de mis hermanos, esa voz de tu Espíritu para guiarles y direccionarles. Que mientras adoramos tu nombre, toda confusión de parte del diablo y toda mentira caiga en el nombre de Cristo Jesús. Para la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué bueno es poder adorar al Señor, sacar este tiempo, porque estas mañanas son mañanas de oración. Amén. Venimos a adorar, venimos dispuestos a orar al Señor y a bendecir su nombre, porque nuestro Dios ha sido bueno y siempre lo será. Confiamos y esperamos en lo que Dios dice. Creemos firmemente en lo que Dios ha dicho. Siempre creeremos en lo que Dios dice. Y mientras nosotros creamos en lo que el Señor dice, entonces al creer en lo que Dios dice, viviremos por lo que Dios dice. Y si vivimos por lo que Dios dice y creemos en lo que Dios dice, entonces Dios estará con nosotros. Dios no nos va a dejar, porque Dios está con todo aquel que decide creer a lo que Dios ha dicho. Dios estará con todo aquel que decide creerle al Señor. Primera de Reyes capítulo 13, quiero compartirle un poquito de ello. Primera de Reyes capítulo 13, allí en su casa búsquelo rápidamente, el tiempo pasa, pero nosotros estamos dispuestos a adorar al Señor. No importa Dios a qué nos esté llevando todos los días, y si Dios nos permite pasar el tiempo de 1 hora, pues por lo menos podremos agradecerle al Señor, porque vamos avanzando un poquito, ¿sí? Porque el Señor le dijo a Pedro: no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Si pasamos la hora, eso quiere decir que vamos por buen camino, ¿sí? Entonces, Primera de Reyes capítulo 13, dice la escritura: he aquí, versículo 1, que un varón de Dios por palabra de Jehová. Y quiero que esté muy atento, porque esa frasecita se va a repetir varias veces. Por palabra, ¿sí?
¿A qué creemos? A la palabra, ¿sí? Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar, vuelve y dice, por palabra de Jehová. Van 2 veces que la Biblia vuelve y reseña, ¿por qué? Por la palabra, ¿sí? Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado. Vuelve y dice, por palabra de Jehová. Y dice la escritura, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Fíjese que empieza a pedir algo, ora por mí. Y todo es debido a algo. Ora por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró. Lo primero que hay que decir aquí es que Dios responde la oración del profeta por causa de la obediencia a la palabra. ¿Sí? Fíjese, porque ahí es bueno quitar un mito, porque a veces uno dice, es que la voz del profeta, en ti hay palabra de profeta y lo que declara el profeta así es. No, Señor, era sencillo, por eso les dije, estén atentos. Sí, por eso les dije, estén atentos a lo que se está repitiendo por palabra de Jehová. Dios respalda la palabra. Dios no respalda la palabra del hombre, Dios respalda su palabra. Porque Dios puede, cuando el rey dice prenderle y extiende su mano, prácticamente Dios como que entra y pelea por él. ¿Por qué? Porque el profeta joven estaba obedeciendo la palabra. Iglesia, no importa cuán duras sean las cosas que pasamos, cuántas luchas libremos, si crees en la palabra del Señor, si obedeces a la palabra, Dios no te va a faltar, ¿sí? Luego dice, ora a Dios, porque cuando él ve su mano seca, le dice al profeta, ora por mí. Sin duda, hay mucha gente que estará en este tiempo pidiéndote oración, y es solo por una cosa, no es por nosotros. Es por la palabra que crees, ¿sí? Entonces, por eso no hay que dejar de creer en la palabra. Entonces le dice, ora por mí. Y dice, y Dios le respondió. Porque todo aquel que vive de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra, Dios nunca le va a faltar. Sigue creyendo en la palabra, sigue creyendo en el Señor, ¿sí? Puede que no creas en hombres, pero créele a Dios. Y ahorita vamos a explicar un poquito por qué. Y dice la Biblia que la mano se restauró totalmente. Dios responde al profeta por causa de que el profeta obedecía lo que Dios le había dicho, la palabra de Dios. Dios nos responderá por causa de la palabra. Dios responde a la oración por causa de la palabra. El factor clave para que Dios responda a una oración es que creamos en su palabra, vivamos su palabra. Entonces, si oramos conforme a lo que Dios ha dicho, Dios nos responderá. Entonces, mire lo que dice la palabra. Y dice allí, y eso es algo chistoso. Saltemos al versículo 9.
Entonces, después de que pasa todo esto, entonces dice que le invita a beber en su casa, a comer en su casa, y el profeta tenía unas instrucciones específicas de Dios. Iglesia, nosotros seguimos trayendo instrucciones específicas de Dios. ¿Dónde están? Aquí, en la Biblia, ¿sí? Y mire lo que dice, porque así el profeta le dice a él que no puede, al rey que no puede ir a comer y a beber a su casa, y dice lo siguiente, porque así me está ordenado, y vuelve, dice, ¿por qué? Por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. El profeta tenía claridad de las instrucciones de Dios, de la palabra que Dios le había dado. El problema de nosotros es que muchas veces no tenemos en claro las instrucciones que Dios nos ha dado. No tenemos en claridad la palabra del Señor, ¿sí? Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios hablaba así. ¿Sí? Se revelaba al profeta y le daba una palabra y le daba instrucciones acerca de cómo tenía que vivir, cómo comportarse el pueblo, la nación. Pero hoy en día la palabra viene a través de la escritura. Por eso la profecía más segura es la palabra del Señor, ¿sí? Entonces por eso les decía, por palabra. Entonces nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, está aquí en sus manos, ¿sí? Entonces la Biblia dice que el profeta joven conocía muy bien lo que tenía que hacer. ¿Cuánto de lo que Dios pide conocemos? ¿Cuánto de lo que Dios nos está pidiendo conocemos? ¿Cuánto de las instrucciones que Dios nos da a través de la palabra obedecemos? ¿Sí? Creemos y permanecemos en ella. Entonces, porque mire que este profeta hay que abonarle cosas. Tuvo una buena actitud, obedeció a Dios, quiso obedecer a Dios porque se fue hasta Betel, de Judá a Betel se fue. ¿Por qué? Porque creía la palabra que Dios le había hablado. Estaba seguro de ella. Aparte le rechaza la invitación al rey porque sabía las instrucciones que la palabra de Dios le había dado. ¿Sí? Pero mire lo que pasa. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey. O sea que ya estaba enterado de todo. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Versículo 11 estoy leyendo y 12. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a su hijo, ensilladme asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. Y él vuelve y le dice las instrucciones que tenía claras. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque vuelve y dice, por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y ahí se abre un gran problema. Porque entonces empieza el debate. Instrucción de Dios versus palabra de hombre. ¿Sí? Iglesia, nosotros debemos creer en la palabra. Instrucción de Dios versus palabra de hombre. Acá le creyeron más al título. Por eso le dice profeta. Sí. Ese es el problema. Que el título, ¿sí? Cree más al título. El título demanda mucho. Por eso, ¿por qué cree que hay gente que le gusta tanto esto? Porque un título llama mucho. Gente que busca más el título. Ahora, mire esto. El profeta viejo no tenía sino la fama, ya no tenía la gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Era profeta viejo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hay muchos hombres que tal vez comenzaron bien y que ahora no tienen nada de Dios.
sea, su vida espiritual se envejeció. Están viejos ya. Tanto así que Dios tiene que traer un profeta de otro lado para hablar ahí y no usa el profeta. Exactamente. Dios tiene que traer un profeta de otro lado para dar un mensaje. Porque Dios nunca, vea, oiga, esto quiero que nos quede claro. Jamás uno podrá levantarse a juzgar algo de lo que es parte. Sí, así es. Nunca podrá uno juzgar algo de lo que es parte. ¿Sí? Entonces, aquí se abre un gran debate, porque al principio el profeta joven creyó a la palabra de Dios, pero ahora cambió la palabra de Dios por la palabra de hombre. Iglesia, que no nos hallemos en la misma situación. Sí. Porque antes de la palabra de cualquier profeta está la palabra de Dios. ¿Y a qué debemos creer? A la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y él la entendía, la conocía, pero él se dejó llevar porque el título, yo soy profeta como tú. El problema era, y yo en eso meditaba esta mañana que me levanté y anoche que leía un poco, yo decía, ¿cómo el profeta joven no se preguntó y dijo, si él es profeta, ¿por qué Dios no lo utilizó a él en vez de utilizarme a mí? Sí, eso fue algo que debió haberlo hecho pensar. Sencillo, la vida del profeta viejo no solo habla de la vejez de su físico, también habla de la vejez de su vida espiritual. ¿Cuánta gente tiene vida espiritual envejecida? Vieja. Por un tiempo amaron al Señor, un tiempo oraban, un tiempo le creían a la palabra, pero ahora solo viven de lo que fueron antes y no de lo que son ahora. Con el título, yo soy pastor, soy profeta, pero ya no están activos. Sí, díganos ahí, pastora, lo que está diciendo. Sí, muchos en este tiempo, en la iglesia dicen, muchos dicen, yo soy pastor, yo soy profeta, pero ya activos no están. No están vigentes en la palabra, no están ahí actuando y viviendo en la palabra, sino el tiempo pasado, de lo que vivieron y conocieron. Un Eli se envejeció. Se envejeció su vida espiritual. Sí, y mire lo que sigue diciendo, porque esto es tremendo, eso no termina ahí. Y dice, y él dijo, bueno, dice, y le dice, versículo, íbamos en el 17, ¿cierto? 18. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Tremendo. No estemos cayendo presos de profecías falsas por haber dejado la profecía verdadera. ¿Sí? ¿A qué hemos de creer? A la palabra. Amén. ¿Sí? Y él llegó, mire que suena espiritual. Totalmente, ¿sí? Suena espiritual. Un profeta que era profeta de título, pero ya no de gloria. ¿Sí? Ya Dios no le hablaba. Ya Dios no se comunicaba con él. ¿Cuánta gente comenzó su vida espiritual muy bien? Y como decía la pastora, aún pastores que comenzaron su vida espiritual amando, agradando al Señor, obedeciendo la palabra, pero ya tienen una vida envejecida espiritualmente. Ya Dios no les habla. Y cuando Dios ya no habla, entonces ahí es donde se cae en el punto de ¿qué digo? ¿Qué invento? ¿Qué les doy? Entonces, ¿cuál fue la opción de él? Un ángel me lo dijo, ¿sí? Antes que cualquier ángel, que cualquier manifestación, está la palabra. Sí, pero él usa algo, pastora, dice ahí, un ángel me ha hablado por la palabra de Dios. O sea, mete también la palabra de Dios. Y mire, diciendo, y ya les voy a explicar, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Son profecías de acuerdo a la concupiscencia que hay en el corazón de la persona. Así es. Entonces, a veces nos profetizan de acuerdo a la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Fíjese, el joven quería estar ahí, volverse. Fíjese algo.
querías El profeta joven ya tenía la palabra, Ajá. ya tenía la instrucción. El peor error del profeta joven fue dejar la palabra y la instrucción para empezar a creer en la palabra del hombre. ¿Sí? Por eso Gálatas, Pablo dice lo siguiente: si alguno nos anunciare otro evangelio diferente. ¿Sí? Gálatas, leámoslo ahí para 1:1. No sé, ¿no es? Gálatas 1. 1:6. Gálatas 1:6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia. Mire, ¿sí? Se hayan alejado. ¿Qué hizo el profeta joven? Se alejó. ¿De qué? De la instrucción de la palabra. Hay que poner mucho cuidado. No todo lo que oímos nos sirve. ¿Por qué? Si algo que nos han dicho no va conforme a la palabra, conforme a lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y te está llevando fuera de lo que Dios dice, no fue Dios. Porque el Espíritu nunca te llevará en contra de lo que Dios ya dijo. De hecho, tengo una frase por aquí de Charles Spurgeon y dice: cualquier cosa que el Espíritu debe revelarnos ya está en la palabra de Dios, pues Él no añade más a la Biblia y nunca lo hará. Cualquier cosa que el Espíritu deba revelarnos ya está en la palabra de Dios, pues Él no añade más a la Biblia y nunca lo hará. Ujú. ¿Sí? Y mire lo que sigue diciendo Pablo. No que haya otro, dice, hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y Pablo está diciendo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ujú. Mas si aún nosotros, Imagínense eso, Pablo está diciendo, mas si aún yo les hablo algo diferente a lo que está ahí, no me crean. Mire lo tremendo que es. Pablo está diciendo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, Pablo está diciendo, no coman de título. Ujú. Porque Pablo está diciendo, aún nosotros, que somos, ellos decían, los apóstoles, Sí. si aún nosotros, o sea, lo mismo que le pasó al profeta joven, yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado. Y un ángel me ha hablado, ¿sí? Entonces mire que Pablo está diciendo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo está diciendo, aunque un ángel, ¿qué dijo el profeta? El profeta joven dijo, un ángel vino y me dijo que te dijera así. ¿Sí? Iglesia, a lo O sea, que... la palabra tiene validez por sí misma. Por sí misma la palabra tiene toda la aprobación para nosotros confiar a ojos cerrados con la palabra. El problema en la palabra. El problema es cuando queremos respaldar la palabra supuestamente con una visión, con un ángel o con. Entonces que queremos darle valor a lo que queremos hacer por aquellas arandelas que le añadimos. No, algo que nos mantiene muy sanos es que la palabra por sí misma tiene validez. Sí, Listo. la palabra. Sencillamente es la palabra. ¿A qué debemos aferrarnos nosotros y en qué debemos de creer? En la palabra. No sea, por eso les decía, aquí sucede versus instrucción de Dios versus palabra de hombre. Y siempre, fíjese lo que está pasando aquí. Aquí él no está hablando con palabras feas como para uno decir, no le sigo. Está diciendo, un ángel vino por palabra de Jehová, me reveló. No está hablando, por eso hay que tener tanto cuidado.
¿sí? Por eso es la fuente de nuestra creencia está en la Escritura. Ujú. Está en lo que Dios ha dicho. No sea que nos hallemos como el profeta joven, dejando la instrucción por seguir parámetros de una persona, ¿sí? Nuestra instrucción personal está todos los días centrada aquí, en la palabra de Dios, por la palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que le pasó al joven, al profeta joven. El profeta viejo vino y le dijo, no, Dios mío, un ángel se me reveló. Mayor que cualquier ángel es la palabra. Ujú. Sí, ya está dicha. Mayor que cualquier experiencia está la palabra. Las experiencias son personales, no doctrinales. Hay iglesias que le ponen más cuidado y se afirman más. Dice, fue el profeta tal que me dijo tal. Me dijo que mi hijo iba a ser, que yo iba a ser pastor y me Sí. dijo tales Ujú, cosas. sí. Me lo dijo tal profeta. Nunca se dice a veces, me lo dijo la palabra. Sino Sí. me lo dijo tal profeta y se aferran tanto a eso y ni siquiera de verdad se atreve uno a ir a buscar y a escudriñar si eso viene de Dios Ujú. o no por la palabra. Porque nos Tremendo. caemos en el vacío de que nos profetizan de acuerdo a la concupiscencia que hay en el corazón. Y eso hay mucho. Y ahorita en las redes sociales sí que Súper. se está levantando cantidad Entonces de usted hombres busca y de mujeres. acuerdo, usted busca su profeta de Ajá. acuerdo a lo la que es. concupiscencia Mm. que hay en A el lo que corazón. tiene allí en el Tremendo. corazoncito. Así es. Porque Tremenda muchas iglesia. veces la palabra, no, muchas veces no, siempre la palabra lo que va a hacer es desnudar lo que hay en nuestro corazón. Entonces preferimos no creer a ella, sino creer a palabra de otro. Ujú. ¿Por qué? Porque me siento bien así, no quiero que me confronten, que me desnuden lo que yo soy. Y la palabra tiene que hacer eso, porque si la palabra no nos reprende, entonces no somos sanos. Nuestro corazón seguirá siendo el mismo. ¿Por qué cree que a veces es más difícil los cultos de estudio bíblico, de palabra, que culto de profecía? ¿Sí? Ujú. Sencillo, porque le hacemos el quite a lo que es la palabra, pero sin la palabra no hay sanidad, el corazón sigue siendo igual. No hay transformación. No hay Sin transformación. palabra no hay transformación. No va a haber transformación en las vidas sin la palabra del Señor. Si la palabra que usted está escuchando no lo ha transformado, quiere decir que no es palabra de Es Dios. palabra de Dios. Sí. Ya, eso es lo Si que no dijo me Pablo en convence, Corinto. no me confronta la palabra, si yo no siento redarguir, esa palabra no me redarguye, no es palabra de Dios sencillamente. Amén. Palabra de hombre y yo quiero descansar sobre eso, decir, no, es que Dios me habló a través de tales profetas, ¿sí? En tal culto, en tal seminario, en tal parte, y tienen específico en tal día, por tal boca, eso, pero nunca de verdad. Y escúcheme La esto, suena duro. Y siempre buscan el mismo, porque ellos, Sí. la gente hasta tiene Se su casa con un se profeta. cansa con el profeta, Mm. tienen el número del profeta, lo llaman Lo y llaman. siempre son direccionados por eso. Y puede ser que Dios te esté mandando la palabra de Jehová para cambiar tu situación, pero usted ya se designa, rehúsa. usted ya tiene alguien asignado para que la dirección es de acuerdo a esa manera. No le direcciona la palabra, sino que la direcciona el título de alguien. Sí, sí. Óigame eso, y esto El título y es la fama fuerte, que tiene ese esto es varón. fuerte Y decirlo. la fama, sí. Porque no importa qué tan grande sea el varón que te hable, ni qué título tan grande tenga, ni qué iglesia tan grande posea. Ajá, sí. Si ya salió de los parámetros bíblicos, no nos sirve. ¿Por qué? Porque es la palabra sobre todo. Palabra sobre título. Palabra sobre vejez. ¿Sí? Lo que hay gente que, decíamos ahora, empezó muy bien, pero ahora ya no. ¿Sí? Empezó por la palabra, pero ahora ya no vive por la palabra. Entonces, no importa cómo se llame. El problema es que a nosotros nos impresiona la fama. O sea, los No. títulos. Nosotros ya comenzamos a vivir. Hay gente que ya vive es por como lo que pasaba, con lo que pasa, por ejemplo, no sé, en trabajos, ¿sí? Puede ser en trabajos o en la sociedad, ¿no? Que gana el que tiene experiencia. Y no, a veces ya vivimos es por esa cancha que tenemos. Sí, ¿sí? pasa mucho. Ujú. Y no, es vivir por la palabra. ¿Por qué? Porque alguien se mantiene vigente en Dios cuando vive por la palabra. La vigencia
en todo lo que usted hace, en el servicio a Dios, en la búsqueda a Dios, en su cristianismo, en su pastorado, lo mantiene vigente cuando vive por la palabra. Eso es lo que nos mantiene. El día que usted deja la palabra para seguir otras cosas, ese día perdió su vigencia. Por eso Elí ya había perdido su vigencia. ¿Por qué? Dios ya no le hablaba. Ya no podía, porque Elí no podía juzgar algo de lo que era parte. Sí. ¿Sí? Estaba dentro de la congregación, Elí estaba ahí, como Sí. sacerdote representando el sacerdocio. Sí. También Saúl ya había perdido su reinado, Saúl ya había sido desechado de Dios, Ya el pero espíritu estaba se dentro había del apartado palacio, de él. estaba dentro del palacio, así hay muchos, incluso Dios nos, ¿verdad? Eso es tremendo. ¿Cuántos siervos de Dios están todavía ahí predicando y haciendo como esa fuerza humana, pero no están respaldados ya por Dios ni aprobados por Dios, Su palabra. porque ya es palabra de hombre lo que hablan? Y la iglesia, de verdad, uno cae en ese vacío tan grande que como es tal persona, Dios lo ha usado, ha hecho milagros, ha dicho, y de pronto algunas profecías se han dado. Sí, porque ahorita le vamos a ver un ejemplo del final de eso. Sí, fue usado por Dios Dios. usa después al profeta. Sí, claro, porque Amén. Entonces, mire que cuando la historia termina, si quiere, termine la estudiar en su casa, que el tiempo avisa, dice que el profeta joven vuelve con el anciano, el profeta viejo, perdón, y come y bebe allí. Y cuando está comiendo y bebiendo, viene palabra de Dios al profeta viejo. Y creo que hace 8 días hablamos en el culto que el profeta hoy que nosotros debemos escuchar es solamente uno. Jesús es nuestro profeta. amén, amén, amén. Entonces Hebreos dice, por ejemplo, no desechen al que habla. Entonces uno está esperando, uno cree que es un hombre. No, que es que el profeta tiene palabra. No, es Jesucristo. Es el profeta Tremendo. que nosotros tenemos, Jesucristo. Y fíjese las dos cosas que causan, porque la palabra del profeta joven, aunque hubo estragos, no produjo muerte, pero la palabra del profeta viejo produjo muerte. Eso es. Toda palabra de hombre producirá muerte. Amén, mire, sí señora, en las congregaciones mucho profeta ha llegado y ha dicho, tienes ministerio, va para Sí, grandes señora, cosas, sí. eres esto, eres una mujer, mejor dicho, de grandes cosas, vas a dirigir mujeres, va a ir a naciones, y esa persona se lo toma tan a pecho lo que ese varón dijo, Sí. y incluso produce muerte porque esa persona se cree tanto más que incluso el resto del liderazgo que trae muerte a la iglesia, a la Sí, congregación, sí. trae muerte por su rebeldía, su prepotencia. Mi Porque- Dios me dijo que yo soy esto interiormente. Activó su concupiscencia Ajá. en el corazón. Sí, sí. Y cuando se dejó, eso es cuando comienza usted, deja de vivir por la palabra y comienza a guiarse Tremendo. Entonces usted no recibe la palabra que se le predica en la No. iglesia, no recibe cantidad de palabra, Y se le pero cree sí rebelde. recibe la palabra de cualquiera que usted Porque recibe sí. por ahí. Eso es lo que quería esa persona oír y de verdad que ese Sí. espíritu, ese ambiente Se toma mueve. tanto al profeta de Dios, si es entre comillas, no lo sé, pero de verdad lo toma y a esa persona que recibe se le cree rebelión, se le cree soberbia, altivez, se le crea dentro de Ahorita esas que dice mi personas. pastora eso, no sé por qué, mire, si usted analiza las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento, eran palabras que juzgaban cosas, Sí, y eran señor. palabras duras. La mayoría no eran palabras Para muy- cambio era. Hoy nosotros todas las palabras que decimos son palabras que nos levantan, que nos exaltan el ego de nosotros, El pero ego. que no nos llevan a confrontarnos y a corregirnos. Ujú. Tremendo, Mm. tremendo, tremendo. Y dice la Biblia, ¿sabe qué dice? Y eso es lo impresionante. Que aunque el profeta viejo tiene una vida envejecida ya, cuando el profeta joven desobedece, Ujú. Dios tiene que usar. Dios tiene que usar al profeta El viejo mismo profeta viejo, sí. para decirle, porque desobedeciste, te vas a Ujú. morir. Mm, ¿Sí ve? sí. Todo lo que provocó haber dejado la instrucción de Dios Sí. y lo tremendo que es Dios. Para reprender al joven, tuvo que usar al viejo, que ya no tenía nada de Dios. ¿Sí? Como dice el Señor, usa las piedras, usa todo. Ujú. Lo que dice la Biblia, que si Dios tiene que poner a hablar una piedra, la va a Sí, poner a hablar. usa un borracho. Si Dios tiene que poner a hablar una burra, lo va a poner, Sí. lo va a poner, lo mismo que le pasó al profeta, a Balaam cuando iba en el asna, Sí. que iba a Así es. desobedecer la instrucción de Dios.
Dios dijo, no hay a quién pongo a hablar. No hay nadie, pongamos a hablar la bula. Y le presionaba al pie. Entonces cuando ella le dice, ¿por qué me haces esto? Imagínense, cualquiera que no hubiera hablado un animal, uno corre. Le dice, ¿por qué me haces? Es que esto y esto y esto. Dios empieza a dar el mensaje. Lo mismo, Dios tuvo que usar al profeta viejo que ya no tenía palabra de Dios, que ya no tenía que dar. ¿Por qué? Porque probablemente era parte de lo mismo, ¿sí? No podía reprender lo que se estaba haciendo en Betel porque no tenía la autoridad para hacerlo. Juan Bautista fue alguien criado en el desierto, era totalmente aparte del ambiente de la época que él manejaba. Por esa causa puede juzgar lo que se hacía. Algo que ha callado la iglesia, por eso hoy la iglesia no puede predicar. Algo que produce temor. Escuche, porque el temor calla la voz de la iglesia. Porque la iglesia ha hecho parte de muchas cosas que deben ser juzgadas. Que no debía ser. Por eso, cuando el cristiano es parte de muchas cosas que son juzgadas por la palabra, un primer efecto que hace ello es que calla la boca del cristiano. Por eso el cristiano ya no puede hablar, pierde la autoridad. Por eso Juan juzgaba todo. Usted mire las palabras de Juan. Juan juzgaba todo. Amén, sí. Amén. Y alguien dijo por ahí, la iglesia pierde su influencia porque hay mucho del mundo dentro. Porque se hace parte de él. Se hace parte de eso. Se ha vendido. Se han vendido ante el mundo. Sí, entonces por cosas que no. Entonces, miren, siempre y cuando el profeta joven obedeció la instrucción, la palabra que Dios le había dado, ya era la palabra que Dios le había dado. Estaba clara, siempre y cuando él obedeció la instrucción, entonces Dios estuvo con él. Porque Dios, si algo hace que Dios esté con nosotros, es la palabra que vivimos. Si algo hace que Dios nos responda, es la palabra. Todos por ello. Por eso Pablo está diciendo, no crean otro evangelio. Y es más, si yo mismo dentro de 5 años le estoy predicando otra cosa distinta, no me crean a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya tienen el evangelio. Dice, no que haya otro. Ya hay uno, no que haya otro. Sino que si alguien les habla otra cosa, no le crean. Y si soy yo mismo, no me crean. Si no traigo este evangelio verdadero. Si en 10 años yo les estoy hablando otra cosa que no es evangelio, no me crean. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ojalá todos dijéramos lo mismo. Ajá, sí. Líderes, pastores, si en 10 años yo les estoy predicando algo que no es evangelio, no me sigan, no me crean. Amén. Como decía el pastor, la concupiscencia, si no es trabajada día a día por la palabra, en 2, 3 años se puede cambiar. Esa concupiscencia me guía. Claro, entonces puede llevar a la persona a la avaricia de muchas cosas y por causa de la avaricia puede la vanagloria, vender el orgullo, las cosas, el ego, la fe, puede cambiar la palabra por palabra de él para esto. He escuchado pastores orando por políticos y diciéndole, usted, Dios va a hacer cosas grandes en usted, varón, y los profetizan y todo eso, cuando es un hombre que no tiene transformado su corazón ni ha recibido a Cristo y les están profetizando y alimentando el ego. ¿Sí? Entonces imagínense eso. Y esa palabra, ese político se va, incluso gente dentro de la iglesia se van creyendo en eso, sin decirle que hay que trabajar es en su vida interior, en un cambio, en una transformación para poder entrar al reino de los cielos. Sí, Señor. Entonces, iglesia, por eso, si algo tenemos que creer hoy en día más que nunca es en la palabra. Amén, amén. No crea algo diferente, crea lo que la palabra de Dios dice. En estos tiempos que se prestan mucho para especulaciones y la gente ha especulado sobre tantas cosas, ¿qué es lo que nos va a mantener vigentes y firmes? Esta palabra que usted tiene en sus manos. Eso es lo que nos va a permanecer vigentes y firmes. Dejemos de dejarnos llevar por toda influencia que sale, por toda cosa que dijeron alguien. Y un falso profeta no quiere decir que todo lo que diga es mentira. No. Porque este profeta viejo había dicho muchas verdades. Sí, claro, era profeta. La profecía que le da era falsa, pero después profetiza y es verdad. Sí, claro. Y te vas a morir, te va a topar un león y se lo va a comer. Y así fue. Y así fue, pasó. Pero
es una característica que no todo lo que se... ¿Por qué la falsa doctrina es tan difícil de entender? Porque no todo lo que lo que Está es mezclada no es entre no verdad todo y es falsedad. no todo es No malo. no todo es mentira. Son verdades no todo con es falsedad. ¿Sí? También la Biblia dice que en Deuteronomio, para poder entender saber qué es palabra de Dios, Dios les dijo, pues si aquella persona profetiza y la palabra se cumpla, bien, pero si después por causa de que esa palabra se cumplió, esa persona le va a decir a usted, camine y ofrezcamos sacrificio a otros dioses, dice, no lo reciban. ¿Sí? No hagan caso. Dice, para probarlos vino el Señor. O sea, que la cosa, que si alguna vez fue verdad lo que le dijo, es como Jesús le dijo a los fariseos, hagan todo lo que los fariseos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Ya? Entonces son cosas Así que es. uno tiene que analizar muy profundamente allí. Ay, Señor. Entonces, el profeta viejo prácticamente está representando todo aquello que hizo volver atrás al profeta joven, todo lo que le hizo abandonar la instrucción de Dios. Entonces, hay tantas cosas que nos hacen abandonar la instrucción de Dios, ¿sí? Y una de ellas, y muy grande, es dejarnos direccionar la vida por palabras de una persona y no por la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser direccionada por la palabra de Dios. Es que después de que seamos hombres, escúcheme esto, nosotros no somos, ¿cómo es que se llama eso? Fiabilidad, ¿no? Infalible no somos. El único infalible aquí es Dios, no más. Nosotros a veces damos calidad de infalibilidad al hombre. Creemos que tenemos papa, ¿sí? Porque, por ejemplo, la creencia popular es que el papá tiene palabra de Dios, es infalible, no se va a equivocar. A veces creemos así, ¿sí? Levantamos al hombre de tal manera de una posición infalible, y lo que usted no entiende es que estamos guiados por tantas cosas y podemos equivocarnos. Sí, claro. Entonces, por eso la mejor dirección que usted tiene, ¿cuál es? La palabra. ¿Sabe que hay gente que ha ido a pedir consejos de hombres? ¿Será que vendo una casa? ¿Será que me divorcio? ¿Sí? ¿Será pastor? ¿Será que esto? ¿Será que saca un préstamo en el banco? Y todo uno le dice, sáquelo. El hombre le dice, sáquelo. Divórciese, viaje. Y cuando después de eso, la catástrofe, la peor catástrofe, ¿qué es eso? Que le diste el título de infalible al hombre, y la única infalibilidad que cabe es la de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Espera, busca a Dios, que es su palabra, Dios te va a guiar, espera. Así es. Entonces, iglesia, lo único que nos va a hacer permanecer vigentes en este tiempo es la palabra del Señor. Amén, no más. Así que creamos en la palabra. ¿En qué? En la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Acá. Hay gente que dice, no, pastor, como respalda a Dios. No, Dios no respalda a un ser humano. No. Dios respalda la palabra que hay. Amén. Si es palabra Sí. correcta de Dios, Dios respaldará su palabra. Fíjese que Dios respaldó al profeta joven mientras estuvo en la instrucción. Ujú, Después de que sale la instrucción, se lo come el león. ujú, ¿Por sí. qué? No diría por qué. Porque salió de la instrucción. Dios siempre Y respaldó su respaldó palabra. al profeta viejo. Porque era la palabra de que Dios dio en ese momento. Entonces, fíjese que Dios no respalda a los hombres, Dios respalda su palabra. Porque es que los hombres, Pablo dijo, nada somos, ¿sí? Servidores. Somos servidores No no más. más. No más. Somos servidores del Señor. Entonces, tenemos que entender algo. Si algo nos permanece vigente en este tiempo es la palabra. Todo aquel que vive por la palabra permanecerá vigente en su vida cristiana. ¿Sí? Porque si nuestro cristianismo se basó no en la palabra, entonces en este tiempo perderemos vigencia. ¿Sí? Pero si seguimos creyendo a la palabra, porque a eso creemos, por eso nos levantamos todas las mañanas, no porque creemos a lo que el hombre dice, porque creemos a la palabra. Y no porque nos levantamos y nos conectamos en este tiempo, no porque nosotros tengamos algo raro, No. ni porque Dios nos va a escuchar más a nosotros, ni porque si es que oramos nosotros las peticiones van a ser No. contestadas. No, es porque vivimos y estamos acá delante en pie Creyendo a la predicando una
no la palabra que nosotros queremos predicar, sino la palabra que viene de Dios que te sostendrá en medio de la crisis. Así Nosotros es. venimos a decirte ni a profetizarte cuándo acabará estas circunstancias, ni que Dios va. No, por la palabra del Señor. No Por más. eso en estos tiempos, ayer en el culto hablaba mi esposo algo, y es muy bueno entenderlo. En vez de ponernos a confrontar sobre tantas cosas, ¿qué hay que hacer? La palabra, porque la palabra nos hará permanecer vigentes en este tiempo. Pueda que no tengamos un lugar donde nos estemos reuniendo, abriendo puertas, pero ¿qué nos sostendrá y nos dará vigencia como iglesia en este tiempo? La palabra del Señor. Entonces, ¿qué hay que hablar? ¿Qué hay que predicar? ¿Y qué hay que creer? La palabra de Dios, no más. La palabra. Mientras permanezcas en la instrucción de la palabra, de lo que Dios ya ha dicho, tranquilo, Dios va a estar Amén. contigo. Y hay otra cosa, por eso Jesús dijo, mire lo que es la concupiscencia y lo que es el deseo por la palabra. Por eso Jesús dijo, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá dónde está o sabrá cuál es la palabra de Dios. Ya. ¿Sí? Eso es tan Así sencillo. es. Si usted tiene otra concupiscencia, estará buscando otra cosa que le digan en cualquier otro lado. Y sale y viene y dice, tal me dijo eso, tal me dijo, no, es la concupiscencia. ¿Te predicaron de acuerdo a qué? ¿O te profetizaron de acuerdo a qué? A la concupiscencia que hay en tu corazón. Eso es un peligro. Que Dios no te entregue. Escúcheme, cuando usted y yo no queremos vivir por la palabra, Dios nos entrega la concupiscencia que tenemos en el corazón. Sí. Y sabe que nuestra preocupación, mirando también algo de la iglesia, no debe ser tanto que, aunque nos hace falta, que nos abran el templo, porque la influencia y la vigencia de la iglesia no está porque tenga un lugar donde congregarse. La vigencia de la iglesia está por la palabra del Señor. Así Mientras haya palabra de Dios, mientras se predique la palabra de Dios, la iglesia permanecerá vigente. La iglesia no será borrada, no será acabada mientras se predique la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, porque la vigencia no lo da un lugar. La vigencia de la iglesia se la dará si la iglesia vive de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Así es. Entonces, iglesia, ¿a qué seguimos creyendo? A la palabra. ¿En qué confiamos? En la palabra. Nos levantamos todos los días y hoy nos levantamos a decirle, Señor, creemos a tu palabra. Creemos lo que dice allí. Por eso estamos en pie orando, aunque el lunes festivo. Amén. ¿Sí? Señor. Aunque el lunes festivo, estamos en pie. Otro diría, pero hay un lunes festivo. Pues es que creemos a la palabra. Por eso estamos en pie, aunque muchos duermen. Porque seguimos creyendo a lo que Dios dijo. No a lo que los hombres dicen, a lo que Dios dice. Por eso tenemos vigencia. Y mañana volveremos a pararnos y habrá vigencia de Dios porque seguiremos creyendo a su palabra. Entonces vamos a orar en esta mañana y quedemos con ese pensamiento. Y si quiere, anote allí esta frase. Amén. Que anoten, no, también anoten. Y yo digo, de pronto eso ya este aporte. Iglesia, anotemos bien lo que usted está creyéndole a ese varón. Si eso lo dice la palabra, Sí, súper. anótenlo. Si lo que ese varón le está diciendo, o esa varona le está diciendo, que va a hacer, anote, ojalá trate de anotar todo y vaya y confirme si eso lo dice la palabra. Si lo dice la palabra, así será. Y tiene que cumplirse. Sí, así será. Sí, porque Dios usa, miren el 26, pastores, el versículo 26 dice, el mismo que dice palabra de verdad, también dice palabra de mentira. Sí. Así confunde. Así que es buena opción, exactamente eso que dice la pastora. Si a usted le dijeron algo, escríbalo. Y dirían, ay, pero ¿por qué no juzgue la? No, hay que juzgar. Claro, porque la Sí, Biblia hay que juzgar Pablo la palabra. dice, Hay que juzgar la Pablo profecía. dice, La palabra o sea, dice, juzguen la profecía. es Ella más, trae tres cosas, la profecía. lo que le enseñan a usted por estas transmisiones, Amén. escríbalo. Sí, Amén, claro. amén. Sí. Y vaya a la Biblia a ver si lo que le están diciendo es correcto o no es Amén. correcto. Sí, aunque le digan que un ángel está ahí con él. Ajá, así es. Vaya a la escritura y mire a ver si es correcto lo que le están diciendo. Porque salió de 40 días de ayuno, que viene ungido, que viene, porque todo eso dicen. Yo
estoy saliendo de 40 días de ayuno, he estado en oración, Dios me dijo esto, que le traiga esto a la iglesia, vengo a traerles palabra de Dios. Hay que anotar si es verdad, porque pudo haber estado en ayuno con la concupiscencia. Sí, entonces eso es buena opción. Anote lo que se le predica, anótelo para que vaya a la Biblia y diga, ¿es verdad lo que me dijeron o es mentira lo que me dijeron? Amén. Porque no creemos otro evangelio, no que haya otro, sino que si un ángel o alguien o a uno mismo predica algo que no va de acuerdo a la palabra, no crea a tal cosa. ¿Sí? Y vuelvo y termino con esta frase. Cualquier cosa que el Espíritu debe revelarnos, porque esa es la moda ahora. El Espíritu me reveló, el Espíritu Santo se movió y me dijo y tal cosa. Cualquier cosa que el Espíritu debe revelarnos ya está en la palabra. Totalmente, toda la revelación de Dios. Ya está en la palabra de Dios. Pues el Espíritu, óigame esto, no añade más a la Biblia y nunca lo hará. Amén. Nunca lo hará. Charles Spurgeon, hace muchos años lo dijo un hombre, ¿sí? Lo dijo alguien y hoy en día hay que retomarlo y tener en cuenta. Amén. Nunca Así el es. Espíritu añadirá a lo que Dios ya dijo. Amén. Así que vamos a orar por nuestras peticiones y tranquila iglesia, que aunque todavía no nos hayan abierto los templos, la vigencia nos la dará la palabra. Amén. ¿Sí? Así Así es. que vamos a orar al Señor por nuestras peticiones y aclamar al Señor que obre sobre ellas. Hay una petición que nos escribieron por interno el día viernes de un hermano de Silvania, de apellido Pardo. Vamos a orar por ella. Creo que él mandó una foto, creo que esa foto es la petición. Eso es para que ustedes estén constantes de que nosotros leemos cada petición que entra a este tiempo, cada petición que entra después de que la gente salimos de transmisión, manda sus peticiones. Hay gente que ve los devocionales después y nos escribe por interno o por el WhatsApp, nos envía peticiones. Estamos pendientes, mantenemos revisando para saber qué peticiones. Hay oraciones por salud todavía, por la economía, claro, por las personas que están secuestradas, dice por acá la hermana Ruby. Bueno, pues Dios conoce nuestras necesidades. Y ahí donde está, vamos a orar por nuestras peticiones. De todas formas, ahí donde está, usted puede levantar su voz al Señor. Dios no nos va a escuchar más a nosotros, nosotros simplemente nos apoyamos en oración. Pero ahí estamos para apoyarlo a usted en oración, así que levante su voz, nuestra pastora Miriam. Nuestra pastora Miriam nos va a dirigir Gloria al Señor. salud, Petición. economía, por los que están secuestrados. Amén. Y por la petición de nuestro hermano de Silvania, que Dios obre conforme a la voluntad del Señor. Amén. ¿Sí? Y de todas formas, desde que iniciamos esa transmisión hemos estado orando por peticiones. Amén, amén. Oramos por los niños, hemos orado por la iglesia, por el fortalecimiento, porque Bogotá sea bendecida, Así es. que esa curva de contagio descienda, Por nuestra localidad. que no haya más contagiados, y los que están allí, algunos de ellos tal vez están debatiendo entre la vida y la muerte, pero que allí la palabra del Señor Amén, amén. sea predicada a sus Así vidas, es. y que si tienen que partir ya con Dios, pues partan. Tal vez, tal vez hay mucha gente que ha partido ya por causa del coronavirus o circunstancias, porque la gente no toda se muere hoy por coronavirus, se ha muerto de cáncer, otras, pero tal vez es la única oportunidad de parte de Dios en esas circunstancias que la gente haga caso. Sí, algunos. A veces uno lo ora al Señor, Señor, salva a mi familia, salva al vecino, pero tal vez hay muchas situaciones que solamente en esas circunstancias tan duras y difíciles que conocen al Señor. Entonces hay que confiar en que las respuestas de Dios son muy buenas. Tal vez esas oraciones de la iglesia que hemos dicho, Señor, toca nuestros sectores, toca Bogotá, sálvales. Tal vez muchos Dios ha rescatado a través de esas circunstancias. Así que de igual manera seguimos orando, que Dios bendiga nuestra patria, Colombia, Bogotá, sosteniéndonos y bendiciéndonos los siervos de Él, los pastores que hacen la obra del Señor, que han tomado decisiones por Dios, que se determinaron por Dios a seguirle, y que en este mismo tiempo los mantenga vigente lo que alguna vez creyeron.
Amén, amén. Vamos, pastor. Vamos a orar creyendo, como decía mi pastor, es creer que Dios conoce su necesidad, su petición, que de pronto aquí no la podamos leer, no la conozcamos nosotros, pero Dios conoce esa necesidad tan grande de su familiar, Amén. suya, de Así ese es. amigo, de ese conocido que está en el hospital, que está en la cárcel, de esos niños. Todo lo conoce nuestro Dios. Lo importante aquí es que estamos unidos todos, llevando esa oración de pronto no con el nombre, aunque es importante, pero sí es que todos estamos unidos diciéndole, Señor, ten misericordia de aquello. Y vamos a unirnos todos ahí en oración, creyendo de que Dios está obrando su perfecta voluntad. Amén. Amén, su perfecta voluntad. Amado Padre, Amén, Padre, gracias. una vez más, delante de tu santísima y divina presencia, mi Damos amado el honor y Dios, la gloria, Jesús. Padre divino, aquí estamos, Señor, este grupo de hijos tuyos, Señor. Tú conoces las peticiones que han sido escritas por este medio, Señor. Amén. Algunas no se han llegado, Señor, Padre, Gracias. pero tú las estás conociendo y estás viendo la necesidad de ese corazón, el deseo de ese corazón de verte obrar a ti, Señor, en aquella situación difícil, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprender, Señor, a aceptar que se haga tu perfecta voluntad, Señor, conforme al propósito tuyo con ese familiar, Señor. Aquí lo importante, Padre, es que esa persona conozca que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el Dios de salvación, Señor, el Dios que perdona nuestras rebeliones y pecados, Padre. Gracias, precioso Dios, por enseñarnos, Padre, a predicar, Señor de la gloria, tu palabra a todo aquel, Señor, que está de pronto ya para morirse, Señor, o está en una situación demasiado crítica. Señor, solo tu palabra lo Así es, salvará, Señor. Tu Así palabra es, dice Señor. que Así preservas es. para salvación, Señor. Para este tiempo tú has preservado a muchos Amén. para ser salvos, Amén. Padre, a través de una enfermedad, a través de una situación económica, de un divorcio, de muchas situaciones. Tú permites, amado Dios, para que conozcan tu poderoso nombre, ese amor divino para salvación, Señor. Gracias, mi Señor, por mi hermano de Silvania, Señor, Sí, que amado ha Dios. escrito, Señor, Amén. con deseo, Así con es. ansiedad, Señor, de que tú escuches para esa necesidad Que tan de acuerdo grande, a tu Señor, allí. voluntad, Señor, Señor, gracias por obrar tu que de perfecta acuerdo a tu voluntad grandeza, en Señor, aquella obres situación, en el corazón, como en la se obra, llame esa en la vida, situación, Señor. Gracias por obrar, Señor. que Gracias hagas por lo que bendecir tengas que a tus hacer para siervos, bendecirlo. Señor, a tus siervas, Ayúdales. Señor amado. Y que a través de lo que Ayúdanos respondas, a confiar Señor a amado, en ti, sus Señor, vidas, confiar seas tú en tu glorificado palabra, Señor. en ellos, Gracias, en el Señor, nombre de porque Jesús. estas cosas Gracias. antes nos activen, nos movilicen, Señor, que hay que predicar tu evangelio, Amén, que hay que amado predicar Dios. de arrepentimiento, de salvación, Señor, Aleluya. que hay que predicar, Señor. Estos son Así es, tiempos Dios. donde tú nos estás llevando, Señor, a usar las herramientas, Amén. todo lo que tú has puesto en nuestras manos para predicar tu palabra como la Amén. predicaba Juan Bautista, Señor, Amén. como la predicaste tú, Señor. Amén. Padre, ayúdanos, Padre precioso, que cesar Amén. a toda religiosidad, Señor. En el nombre de Gracias, Cristo. precioso Dios. Ayúdanos Gracias. a predicar tu evangelio verdadero. A ti, Señor, que eres el Dios que vino del cielo a la tierra Gracias. a salvarnos, a Así perdonarnos, es. a rescatarnos, Dios. Gracias, Señor de la gloria, porque después de la muerte se inicia la verdadera vida, Amén. Señor. La total sanidad en todas las áreas, Señor. Una vida completamente saludable, buena, Señor. Ayúdanos, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, el propósito tuyo sea realizado en cada Amén. situación, Así Señor. es. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, quedamos en tu santa presencia, creyendo que tú estás obrando. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, Dios. les bendecimos a todos y cada uno de ustedes, a la iglesia Santa Librada, Amén. Iglesia Santa Librada. a la iglesia, toda la iglesia de Boitá, cada uno de los que nos miran y los que compartirán también este devocional. Saludamos a todos nuestros hermanos en Suacha, les bendecimos en Ciudad Verde, nuestros hermanos en España como Johncito y Joana, nuestros hermanos, Diana Cruz allí en Luxemburgo, bendecimos también la vida de nuestras hermanas Yane Ortiz, ¿cierto? Bendecimos también a Magda, Alejo Junior allá en Estados Unidos. Bendecimos la vida de Jason y Luciana. Bendiciones a nuestros hermanos en Ecuador que nos ven.
A nuestros hermanos en Chile que nos están viendo también. Igualmente a nuestros hermanos fuera de Bogotá, en San Bernardo, bendiciones a todos y cada uno de ellos. A nuestros hermanos en Arbeláez también bendiciones. Hay muchos que, a los hermanos en La Paila Valle también que nos están viendo, bendiciones. Y hay muchos que van a ver este devocional después de que suben ahorita a YouTube o después que se conectan. Que Dios les bendiga. Mi mamá también nos ve después de YouTube. Así que la bendecimos desde acá, Madre. Bendiciones a todos allá, a todos y cada uno de ustedes en este día. Así que, iglesia, bendiciones, que Dios les bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones y que Dios les guarde.